monto de gastos que vamos a tener. ¿Basados en qué? Basados en lo que vamos a tener. Porque de nada nos sirve hacer un presupuesto de gastos si no sabemos cuánta plata vamos a recibir. Y eso es lo que decían ustedes antes de tiempo. Eso es administrar nuestro dinero. Todos hacemos eso. Por eso les preguntaba cuánto ha sacado usted hoy día y pensando en qué. Primero, lo hacemos para el día, a veces hacemos para la semana y todos hacemos nuestro presupuesto de gastos al mes. Yo recibo mi sueldo, mi esposa recibe su sueldo y nos sentamos a planificar los gastos mensuales. ¿Sí o no? Y ustedes hacen exactamente lo mismo. Ya generen ustedes su plata o ya les manden del Brasil, ustedes el primer día que reciben ese dinero hacen exactamente lo mismo. ¿Y siempre hacen el mismo presupuesto o no? Siempre tenemos prioridades. ¿Cuál es su prioridad? El alquiler y la universidad. Y a partir de ahí, lo que sobre es la comida, en el caso de Diego, los pañales, que deben ser los gastos más onerosos. ¿Sí o no, Diego? ¿Es la verdad o no? Y así. Entonces, eso es administrar. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Quién es el mejor administrador del mundo? En este caso, administradora. Nuestra mamá, sin haber estudiado o habiendo estudiado, nunca nos ha hecho faltar nada en la casa. Llega el papá, aquí tienes el dinero, vos verás lo que haces. Y no ha faltado comida, ha pagado nuestro colegio, ahora están pagando la universidad, nos daban para nuestros gastos, nos daban para nuestra ropa, y aún así tenían el poder de ahorrar. Tienen el poder de ahorrar. Entonces, fíjense que ustedes, principalmente las damas aquí presentes, porque nosotros tenemos otro tipo de pensamiento en el gasto, han aprendido de sus mamás sin querer, solamente viendo y acompañándolas, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es eso, la gestión administrativo-financiera, que básicamente ya la conocen, porque es exactamente lo mismo que se hace en cualquier empresa. Se calcula cuánto se va a recibir y en base a lo que se va a recibir se calcula lo que se va a gastar. Entonces, ¿qué es la administración financiera? Es la disciplina que se encarga de planificar, organizar y controlar la distribución de los recursos económicos de la empresa en pro de generar una mayor rentabilidad del negocio. Tiene que quedar una cosa bien clara. Una empresa jamás funciona para perder. Por eso que el fin de toda empresa es generar rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Generar ganancias, ¿no es cierto? Entonces, la gestión administrativa comprende todos los procesos de apoyo a la gestión académica, administración de la planta física, administración de recursos y de los servicios, además del apoyo financiero y contable que se le da a la empresa. Si no hay una administración financiera en una empresa, la empresa no va a funcionar. Porque ¿qué es lo que pasa en el caso de nosotros? Si recibimos 100 y gastamos 110, ¿qué pasa? Estamos gastando algo que no tenemos. Y llegamos a lo que dice Marina, ¿qué se llama? Déficit. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el fin de las empresas, como les acabo de decir? Generar ganancias. Y en nuestro caso es lo mismo, generar un poco de ahorro para tener hasta para darnos un gusto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el fin de las empresas. Generar utilidades. Siempre y cuando tengamos una adecuada administración financiera para saber colocar los recursos en las diferentes áreas a fin de que la empresa opere de manera efectiva. En las empresas, los ingresos son de diversas maneras. El principal ingreso es por la venta de servicios. En el caso del hospital, ¿cuáles serían estos ingresos? Consulta externa, cirugías, internaciones, laboratorios, todo lo que genere recursos es la principal fuente de estos mismos. Pero aparte, en las empresas hay accionistas, o sea, los dueños de las empresas, cuando falta dinero, tienen que aportar. Esa es otra forma de ingreso a la empresa. O la financiación. ¿Y a qué se refiere con la financiación?
a que nosotros podamos tener acceso a un crédito de los bancos. Que el banco nos preste dinero para que nosotros continuemos funcionando o hagamos la compra de un equipamiento importante. Si no tenemos una administración financiera coherente, no vamos a poder tener una visión panorámica de la condición económica de la empresa. ¿Cuántas empresas han quebrado porque sus administradores les han mentido a sus dueños? En el pago de impuestos, en el pago de servicios, en el pago de compras que se hayan hecho, etcétera, etcétera. Cuando se han dado cuenta de este problema, ya era tarde, ¿no es cierto? Y es lo mismo que nos pasaría a nosotros si teniendo el dinero no pagamos el internet, o no pagamos la luz, o no pagamos diversos servicios. ¿Qué va a pasar a los 3 meses? Nos van a cortar la luz, nos van a cortar el internet, ¿no es cierto? Entonces es un error tener dinero y no cubrir nuestros gastos, porque nos van a llevar a los problemas, que al final en una empresa se llama quiebra. ¿Qué importancia tiene la gestión administrativa, financiera? Es utilísima para saber el estado en que se encuentra nuestro negocio y hacia dónde lo vamos a dirigir. Y lo beneficia de la siguiente manera. Primero, si nosotros sabemos cuántos ingresos vamos a tener mensualmente, vamos a tener una mejor toma de decisiones. ¿No es cierto? Porque si ustedes saben que van a recibir 100, van a saber exactamente, van a decidir exactamente en qué van a hacer uso de esos 100. También nos ayuda a prever. Si sabemos cuánto vamos a recibir y cuánto vamos a gastar, nos va a ayudar a ahorrar. Y esa es una forma de prever el futuro. ¿Por qué tenemos que ahorrar? O tener un colchón financiero de no gasto. Porque todos tenemos un imprevisto. En el caso de aquí de los señores con el bebé, por ejemplo, cuando estaba enfermito, han tenido que llevarlo al hospital. ¿Ese gasto estaba planificado? No. Entonces tenemos que tener un imprevisto para gastos que posiblemente vayamos a tener durante el mes. Te mantiene en equilibrio. Y es lo que les decía hace un momento. Si tenemos 100 y gastamos 110, ¿vamos a estar en equilibrio? Vamos a estar en pérdida. ¿No es cierto? La administración administrativa financiera se trata de eso, de que haya un equilibrio en los ingresos y en los gastos. Y si tenemos esa cantidad de dinero y conocemos nuestra cantidad de dinero, vamos a planificar de forma manera en qué vamos a realizar nuestros gastos. ¿Qué objetivos tenemos con la administración financiera? Como ya lo hemos dicho, primero, el correcto funcionamiento de la empresa. La administración financiera nos va a brindar los recursos necesarios a cada una de las áreas de la empresa, decidiendo los límites de gastos e inversión para obtener mejores resultados, cuidando de que no falten ni sobren recursos. Pero, ¿cómo van a saber los administradores cuánto dinero le van a dar a cada sección de la empresa? De lo que les acabo de decir, del presupuesto. Si no hay un presupuesto hecho, no sabemos cuánto vas a gastar, ¿no es cierto? Yo no sé cuánto dinero te tengo que dar si no tienes una relación de los gastos que vas a realizar. Y a eso se refiere el manejo eficiente de los recursos. Si no hay un manejo eficiente de los recursos, la organización no funciona. Y esta se va a encargar de fijar qué se hace con los recursos de la organización, a cuánto ascienden los gastos y en qué se va a invertir para poder obtener mayores ganancias. Pero también va a organizar las inversiones tanto internas como externas de la empresa. Va a regular todas las cuentas de las empresas, ingresos y cobros, pago a proveedores, pago de sueldos, deudas, pago de impuestos, gastos de alquiler, si es que se tuviera gastos de alquiler, y obviamente de los servicios de los que hace uso la empresa. Si nosotros manejamos adecuadamente nuestro dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a disminuir las pérdidas que vayamos a tener. Y eso se logra con el respaldo del historial de finanzas. Y aquí es donde entra el complemento de la administración financiera. Y esos historiales de finanzas se refieren al balance, al estado de pérdidas y ganancias y a una serie de, ¿cómo se les puede decir? No son estudios. A una serie de documentos que se realizan constantemente precisamente para controlar el gasto de la empresa.
Entonces, la gestión financiera se va a encargar de realizar proyecciones de resultados para evitar pérdidas de los recursos invertidos. Y entonces, ¿a qué nos referimos con estas proyecciones? ¿Qué es proyectar? Ver el futuro, en otras palabras, ¿no? Entonces, esa proyección, les vuelvo a repetir, se llama presupuesto, como lo vamos a ver a continuación. Así como nos ayuda a disminuir las pérdidas, también nos ayuda a incrementar los beneficios de la empresa. ¿Se van a fijar o conocen algún administrador financiero ustedes? Administrador de empresas, ingeniero comercial. ¿Cómo son esos señores y esas señoras? Son tacaños. Todos los administradores son gente que le cuesta gastar el dinero. ¿Por qué? Porque ellos tienen metido aquí adentro que hay que economizar y ahorrar todo el dinero posible, siempre y cuando no se disminuya la calidad de los productos o servicios que brinda la empresa. Es decir, mientras menos gastos tengamos, es mejor. Pero esa disminución de los gastos no tiene que afectar la calidad de los servicios que brindemos como hospital, por ejemplo. ¿Cuándo incurrimos en este error? ¿Han entrado a la oficina de medicina aquí abajo? No. Abajo, en la planta baja, la oficina de medicina, donde está la jefa de carrera. ¿Qué ven? A ver si son observativos. ¿Qué ven ahí adentro? ¿Ah? Todos juntos, muy desordenados. Ya, muy desordenados. Pero ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, me causa... Todos los trabajadores, a excepción de la doctora Arévalo, son niños. ¿Se han dado cuenta? O recién egresados. Es un ahorro. ¿Y ustedes creen que estamos manteniendo la calidad de la universidad haciendo ese ahorro? Definitivamente no. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de las empresas. Contratan gente sin experiencia a quien se le puede pagar poco y decirles adiós el momento que se les ocurra a los gerentes, en vez de contratar gente con un poco más de experiencia y con un poco más de sabiduría para que esto funcione mejor. Es así nomás, pues. Por eso, y esa es la gente joven, lamentablemente. Cuando ustedes se egresen y van a ver que su primer trabajo de la gran mayoría de ustedes va a ser médico de guardia en alguna clínica o en algún hospital. Tú vas a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la mañana, tienes que hacer ingresos, esto, el otro, el otro, el otro. Encima viene el residente y te dice qué es lo que tienes que hacer. O sea, vuelven a hacer el internado, ¿me entienden? Pero a la mala. La única diferencia es que aquí les van a pagar. Y eso es lo que pasa. Contratan gente joven sin experiencia que no mejora los servicios de la empresa. Si esa reducción de gastos sería positiva y la gente que se ha contratado tuviera más experiencia y mejor preparación en su trabajo, ahí sí tendríamos un incremento de los beneficios. En este caso, no es así. El incrementar los beneficios es lograr mayores utilidades y rentabilidad, lo que se traduce en beneficios tanto al interior de la organización y en la relación con los socios, accionistas y clientes. Otra cosa muy importante que tiene que tener la administración financiera, y de repente una de las más importantes, es identificar el potencial de crecimiento. ¿Cómo identificamos el potencial de crecimiento? ¿A qué se refiere esto? Tenemos que saber lo que hacen los demás, ¿no es cierto? Por eso dice a través del monitoreo continuo de tu empresa en relación a las otras empresas. La administración es capaz de detectar oportunidades de negocio tanto dentro como fuera de la organización. Y localizar también en qué área no es viable seguir invirtiendo. Porque por ahí tenemos una estética, como dice Marina. Sin embargo, no hay gente que venga a hacerse operar los ojos o todas las cosas que significa una estética. ¿Y eso qué significa? Pérdida de dinero. Entonces, cerramos la estética e invertimos ese dinero en algo que nos pueda potenciar. ¿Cuáles son las funciones de la administración financiera? Generar los informes financieros. En este caso, todas las empresas tienen que realizar estos informes financieros. Es obligatorio, no hay dónde perderse. ¿Por qué? Porque estos informes financieros van a generar la información que tú tienes que presentar a los entes de control, como hospital, al Ministerio de Salud, al CEDES, etcétera, etcétera. Pero también incluyen los ingresos, los gastos y el flujo de caja. Otra de las funciones es decidir el rumbo de las inversiones. ¿Y qué quiere decir decidir el rumbo de las inversiones? Si nosotros somos una empresa coherente, vamos a tener utilidades, o sea, ganancias al final de la gestión. Y esa plata no puede quedarse dormida en una cuenta de banco.
tiene que generar más dinero. Y ahí es donde vamos a ver cuáles son las prioridades del rumbo de nuestras inversiones. Y ahí vamos a ver cuáles son las necesidades del hospital. Si el tomógrafo que tenemos ya es obsoleto, veremos la oportunidad de comprar uno nuevo. Si los ecógrafos son obsoletos, veremos la oportunidad de comprar nuevos. Si tenemos una demanda creciente de pacientes, vamos a ver la oportunidad de contratar nuevos médicos para ofertarles a los pacientes que están queriendo venir a nuestro hospital. Entonces, eso es lo que se hace en cuanto a las inversiones. Se deben planificar los presupuestos. ¿Y esto qué quiere decir? Llevar las cuentas de tu empresa mediante una planificación en la que se vean reflejados los gastos y los ingresos que tienes contemplados para un determinado periodo. Con base en este plan de presupuesto, la organización debe funcionar. Optimizar los recursos empresariales, es lo que les decía. Si nosotros generamos ganancias, no podemos dejarlas guardadas en una cuenta de banco. Tenemos que optimizar esos recursos. Tenemos que hacer que esa plata gane más plata. Y no estamos hablando como hospital, estamos hablando como empresa, por si acaso. Prevenir pérdidas. ¿Qué ha pasado con las empresas el 19 de marzo del 2020? Esas empresas habían planificado un presupuesto, habían planificado cuánto van a gastar, cuánto va a ingresar. Pero el 19 de marzo les han dicho, señores, todos a sus casas y nadie más sale. ¿Qué ha pasado con esas empresas? Muchas de esas empresas nunca más han vuelto a abrir. Si no tuvieran una buena planificación, por eso es que han cerrado la mayoría de esas empresas. Y recién ahora, después de 2 años y medio, están regenerando utilidades. Entonces, nosotros para prevenir pérdidas de capital, como es el caso de la pandemia, tenemos que tener una muy buena planificación y saber qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos de una manera clara y precisa. Administrar los dividendos. ¿Qué quiere decir dividendo? Quiere decir ganancia. Una vez que se transfiere el porcentaje de beneficios que le corresponde a cada uno de los dueños de la organización, el resto del dinero que queda tiene que ser manejado para nuevas inversiones. Y esto es lo más importante que tienen que saber ustedes. Hoy día, cuando vayan a su casa o cuando reciban su platita del Brasil, sabiendo esto, van a cambiar su forma de pensar, porque se les va a hacer mucho más fácil manejar ese dinero. Como les decía, desde que tenemos uso de razón y existe la moneda, y ni siquiera desde que existe la moneda, desde que vivíamos del trueque, de cambiar lo que yo tengo por lo que tú tienes y a mí me sirve y a vos te sirve, presupuestábamos. Los egipcios ya hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de escasez. Ustedes saben que los egipcios son uno de los pueblos más perfectos que han existido. Ellos sabían cuándo iba a haber escasez y guardaban sus cosechas para esa época. Recién en el siglo XVIII es cuando el presupuesto ha comenzado a utilizarse de manera formal. Y esto ha sido en la Inglaterra, cuando el ministro de Finanzas de Inglaterra ha presentado al Parlamento por primera vez sus planes de gastos para el periodo fiscal del año siguiente. ¿Qué es el presupuesto? Es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la empresa, siempre dentro de un periodo de tiempo. Generalmente el presupuesto se hace para un año. El desarrollo de las estrategias adaptadas que permite organizar los recursos y procesos necesarios para poder lograrlos y posteriormente poder evaluar su ejecución. Es una herramienta moderna para la planificación y control de actividades que reflejan el comportamiento de los indicadores económicos, como fluctuaciones de los índices de inflación y de evaluación y tasas de interés. Ahora bien, aquí hay términos completamente nuevos para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre inflación y devaluación? Los argentinos, los venezolanos están llorando con estas cosas, ¿no? De la emisión de moneda constantemente. O sea, si nosotros tenemos 10 de reserva de oro, debería circular 10 en cantidad de billetes respaldadas por esta reserva de oro. Y la inflación se refiere a que nosotros como gobierno seguimos emitiendo y emitiendo dinero, o sea, papel, que no tiene respaldo de este oro. Eso es inflación. ¿Y qué es devaluación? Es depreciación de la moneda frente a qué?
porque las dos son depreciación de la moneda. Una es frente a la emisión de dinero y la otra frente a la moneda que se maneja a nivel mundial. ¿Y cuál es la moneda que se maneja a nivel mundial? El dólar. Nuestras monedas deberían valer 1 a 1 con el dólar, porque eso es lo lógico. Un dólar debería valer un boliviano, un real. Pero sin embargo, nuestras monedas valen menos que ese dólar. Y cada vez que hay un problema de inflación muy alto, se devalúa aún más. Ayer o antes de ayer la moneda argentina ha vuelto a devaluarse en un 22%. Se ha perdido 22% de su valor frente al valor del dólar. Eso es devaluación. Y las tasas de interés ya es otra cosa tan compleja que ya ni me he tomado la molestia. Eso es para administradores. Además que eso no lo vemos nosotros, ¿no? El presupuesto permite a la entidad mantenerse en el mercado competitivo. ¿Por qué? Porque va a disminuir la incertidumbre ante los riesgos que hemos asumido y por lo tanto nos va a permitir tener una mayor exactitud en los resultados finales de nuestro negocio. Juega un papel muy importante en todos los aspectos de la empresa, tanto administrativos, contables y financieros. ¿Cuál es el objetivo del presupuesto? Es brindar a la organización un panorama financiero actualizado que facilite la toma de decisiones y fomente el crecimiento de la empresa. Además, prepara a las empresas para hacerles frente a los posibles cambios que puedan surgir en el tiempo. Y es lo que les hablábamos hace un rato. Si tenemos un buen presupuesto, una buena administración financiera, los cambios que puedan surgir de imprevistos a través del tiempo no nos debería llevar a la quiebra. Pero para que el presupuesto funcione en el tiempo tiene que tener tres cosas muy importantes. Y son tres cosas tan claras que nos van a ayudar muchísimo. Primero, tiene que haber historia. ¿Y a qué se refiere con que haya historia? Tiene que haber información del pasado. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que hay información cuando ustedes hacen su presupuesto en la casa? Reciben la papeleta de luz que decía 140, ¿no? Y en esta dice 151. Pues ahí se van a dar cuenta de que la luz ha subido o de que ustedes están haciendo algo para que esa luz suba. Por eso es que tenemos que tener siempre historia de la empresa. Información de 3 o 4 gestiones pasadas en las cuales vamos a basar el presupuesto presente. Tendencias financieras, cumplimiento de planes, ejecución presupuestaria y alcance de objetivos. Esta es toda la información que debemos tener del pasado para poder hacer el presupuesto, que es el presente. Pero el presupuesto no se fija para hoy, se fija para el futuro. Entonces, esto nos va a ayudar a tener pronósticos tanto cualitativos como cuantitativos y monetarios de lo que vayamos a hacer. Entonces, para que el presupuesto se pueda hacer, tiene que haber información para generar el futuro. El presupuesto no es fijo, el presupuesto es variable. ¿Por qué? El presupuesto tiene que ser variable porque siempre hay cambios y esos dos cambios principales se llaman inflación y devaluación. En el caso de las empresas públicas, el presupuesto puede ser cambiado 2 veces al año, en el primer semestre y en el segundo semestre. Las empresas públicas ahorita deben estar haciendo su readecuación del presupuesto de acuerdo a la inflación y a la devaluación de nuestro dinero para lo que resta del año, la segunda. Y las empresas privadas solamente pueden hacer un cambio de su presupuesto según las leyes del país. En el Brasil de repente eso puede variar. Eso se llama año fiscal. En Bolivia el año fiscal es del 1 de marzo al último día de febrero. Me imagino que en el Brasil debe ser lo mismo. Ese es el año fiscal. Ahora bien, hay muchos tipos de presupuestos. Según los libros hay hasta 27 tipos de presupuestos. Sin embargo, esta es la clasificación más fácil de entender. El presupuesto maestro es el que envuelve a todos los demás. A todos los demás, del 2 al 8, están dentro del presupuesto maestro. El primer presupuesto es el presupuesto operativo, que es el que hacemos todos. ¿Por qué se llama presupuesto operativo? Porque nos ayuda a funcionar diariamente. Ese es el presupuesto operativo. Todo lo que hacemos en la casa es para vivir diariamente, por lo tanto es nuestro presupuesto operativo. En las grandes empresas tiene que haber un presupuesto de ventas. Claro, vamos a vender, ¿por qué tendríamos que tener un presupuesto? ¿Por qué creen ustedes? Tenemos que saber exactamente qué tenemos para poder vender, ¿no es cierto? ¿Cuánto vamos a recuperar de la
del stock o de las cosas que tenemos al momento de vender. Este es lógico porque es el presupuesto de producción. Si no presupuestamos lo que vamos a gastar para poder producir, no vamos a tener este presupuesto de compra. Es lógico, para saber qué es lo que tenemos que comprar durante el año. Este presupuesto de flujo de caja es lo que se llama, ¿han escuchado hablar de la caja chica ustedes? Hay dos tipos de cajas en las empresas. La plata grande, que sirve para inversiones, y la plata pequeña, que sirve para realizar gastos también operativos o del momento que se necesite gastar. Este es el presupuesto de tesorería, que es el presupuesto que manejan todo el dinero de la empresa. Y este es un presupuesto nuevo que se ha inventado recién. ¿Qué pasa si tenemos una empresa y nosotros no la publicitamos? Personas no van a conocerla y nosotros no vamos a vender ni un lápiz, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos un buen presupuesto de marketing, no vamos a funcionar como empresa. Lo que les decía, a pesar de que ya les he explicado todo esto, el presupuesto maestro recolecta todos los otros presupuestos para crear una imagen financiera integral. Abarca toda la información referente a las finanzas de la empresa. El principal objetivo del presupuesto, como les he dicho, es mantener el equilibrio en el gasto de los diversos departamentos e incentiva la funcionalidad de los procesos y contribuye a alcanzar las metas generadas. Este presupuesto maestro va a seguir un modelo o establecer un modelo que va a seguir y orientar a la empresa para obtener los logros económicos pautados. Este tipo de presupuesto tiene que ser directo, medible y comparativo. Y debe asegurar el retorno de la inversión en cierta medida. Este tipo de presupuesto parte de las metas a largo plazo, por lo que constituye una parte integral de la planificación estratégica, que ustedes ya conocen también. Toda la parte de esto es similar, porque todo se basa finalmente en la planificación estratégica. El presupuesto operativo es el que contempla las actividades de producción, ventas y administración de la empresa, es decir, lo que se hace en el día a día en la empresa. El presupuesto operativo lo utilizan siempre las empresas grandes porque depende de la complejidad de las operaciones y ocurre en un periodo determinado de tiempo. Va a tomar en consideración los gastos que una empresa espera en el futuro, así como los ingresos que prevé generar durante el próximo año. Como les había dicho, ¿no? El presupuesto se realiza siempre para un año. Ese es el presupuesto. Ahora entienden lo que hacen ustedes sin querer, porque como pareja, ustedes como pareja se deben sentar y decir en qué vamos a gastar, ¿cierto? ¿Qué vamos a comprar? Y es lo que hago con mi esposa, yo también. Ustedes solas hacen lo propio con su dinero. Pero de nada nos sirve tener un presupuesto perfecto si no sabemos en lo que gastamos, ¿no es cierto? Y para eso está lo que se llama el balance general. Todos hemos ido a un mercado, principalmente aquí, y ¿saben lo que son las balanzas? Las balanzas son esos platos con cadenitas que agarran y a un lado le ponen un peso determinado y al otro lado ponen los tomates hasta que se equiparen, ¿no? Esas son las balanzas. ¿Y qué quiere decir balanza? Equilibrio. Exactamente. El segundo documento que se realiza para saber si nuestro presupuesto estaba bien o no se llama balance general. Y este balance general va a representar la situación financiera de nuestra empresa, porque nos va a mostrar clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades, obligaciones y valor del capital que tenga nuestra empresa. Es un documento contable que presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada. El presupuesto nos ayuda a trabajar durante todo un año. El balance nos dice, hoy así está tu empresa, no ayer, no mañana, hoy. Por eso es que generalmente esto se realiza a fin de año o a fin del año fiscal. Como les decía, únicamente presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, o sea, el día en que se practica el balance. ¿Qué es lo que tiene que tener un balance para que sea válido? Tiene que tener un encabezado con el nombre de la empresa, indicar qué es el balance general y la fecha de realización. En el cuerpo tiene que tener tres cosas importantes que han tenido que escuchar ustedes, pero que ahora van a saber qué significa. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el capital contable? Todos hemos escuchado. Los activos, dicen, ¿no? De la empresa. Los pasivos.
y el capital contable. Y abajo el nombre del contador que ha hecho el trabajo y el nombre del propietario de la empresa, etcétera, etcétera. La estructura del balance tiene que ser la misma en todas las empresas y se compone de 3 elementos: activos, pasivos y capital. ¿Qué es el activo? Son todos aquellos bienes o derechos que una empresa o persona individual posee y que pueden tener la intención de convertirse en un beneficio económico, y es el activo fijo o no corriente. No tiene mucha liquidez y no varía durante el año fiscal. Por eso se llama activo fijo. Son todos aquellos bienes tangibles o intangibles que una empresa requiere para funcionar: terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, estos pupitres, esta mesa son activos fijos, igual que la computadora, sus teléfonos, por ejemplo, es un activo fijo. Este edificio en el presente puede ser un activo fijo, pero en el futuro puede volverse capital contable, porque sobre esta base nosotros podemos seguir funcionando y pedir créditos. Ahorita va a ver eso. ¿Qué es el activo circulante? Es el activo corriente y es el activo líquido al momento del cierre de un ejercicio en un plazo inferior a un año. Este puede venderse, utilizarse, convertirse en efectivo o entregarse como pago. Podemos el edificio entregarlo como parte de pago de una deuda, ¿no es cierto? Como una garantía. Algunos de los componentes son el efectivo que tenemos tanto en la caja como en los bancos, las cuentas por cobrar y los artículos que tenemos en proceso de fabricación si fuéramos una fábrica. En nuestro caso, ¿cuál sería nuestro producto? ¿Cuál es el principal producto del hospital? La calidad de atención médica. No se olviden. ¿Y qué es el activo diferido? Representan aquellos bienes que una empresa adquiere o compra, pero no usa o consume de manera inmediata. Ese es un activo diferido. ¿Qué son los pasivos? Ahora sí, los pasivos corresponden a todas las deudas y obligaciones económicas que tiene una empresa. Estas se adoptan y utilizan para financiar la actividad de las operaciones y sirven para pagar nuestros activos. ¿Qué es el pasivo circulante? Son las deudas que tiene la empresa por un plazo menor a un año. Es decir, lo que nosotros les vamos a deber a los que nos van a proveer de insumos. A ellos les podemos pagar a un mes, a 3 meses, a 6 meses, lo que no es cierto. Ese es el pasivo circulante. El pasivo a largo plazo son las deudas que deben ser pagadas en un plazo mayor de un año. Generalmente son los créditos que nos otorgan los bancos. Y los pasivos diferidos son las deudas que corresponden a ingresos que la empresa recibió en forma anticipada para prestar un servicio o realizar una venta en el futuro. Son los pagos por adelantado. Hay empresas que nos van a pagar por adelantado para que hagamos, por ejemplo, como hospital, los exámenes preocupacionales, no sé, del Banco Unión, por decirles algo. Ya nos han pagado y nosotros estamos comprometidos a darles el servicio a partir de una fecha determinada. Ahora sí, ¿qué es el capital contable? Es el capital social, que son todos los elementos que constituyen la financiación propia de la empresa. Por ejemplo, el dinero que han puesto los socios, los inversionistas y las reservas financieras que nosotros hemos dejado en el banco de la gestión pasada. Es la utilidad neta o capital neto, que es el resultado de la resta de activos y pasivos. Grábense esto en su cabeza. Pasivo más activo igual capital contable. ¿Estamos de acuerdo? Esto de la suma de activo más pasivo igual patrimonio o capital es bien fácil. Si nosotros tenemos como activo 70,000 bolivianos en la cuenta de cajas o bancos y en nuestro almacén tenemos almacenados 100,000 bolivianos, vamos a tener un total de 170,000. Suma del activo, aquí está mal, ¿no? Aquí le falta un 170,000. En este caso no tenemos deudas de proveedores, no tenemos crédito bancario, por lo tanto no tenemos pasivos. Y nuestro patrimonio alcanza 170,000. La edificación, las ambulancias, las sillas, las mesas, las computadoras, todo eso alcanza 170,000. Entonces, la suma de pasivo más patrimonio, 170,000. Y esto debería ser exactamente igual que esto, aunque aquí le falta un 1, ¿no? 170,000. A eso se refiere. Que no puede haber un desequilibrio ni en el balance, ni en los activos, ni en los pasivos, ni en el capital. Luego está el estado de resultados. Y esto es lo más simple de hacer. Es cuánto entra, cuánto sale. Ustedes saben el origen de los lápices mitad rojo y mitad azul.
Conocen, todos hemos tenido un lápiz mitad rojo y mitad azul, ¿no? Este es el origen. ¿Por qué? Todos los días se tomaba la molestia de anotar sus ingresos. He vendido un control, he vendido un teléfono, he vendido un cel. Y ponía el precio de cada uno de todo lo que había vendido, lo sumaba y esos eran sus ingresos diarios. Al mismo tiempo, con el otro lado del lápiz, generalmente con el lado rojo, escribía todo lo que había salido. Y al final del día restaba la suma más pequeña de la suma más grande. Si era mayor en los ingresos, había ganancias. Si eran mayores los gastos, ese día habían pérdidas. Por eso es que cuando escuchan decir esa empresa está en números rojos, se refería exactamente a esto, a de que los ingresos eran con azul y los egresos se hacían con rojo. Y esa es la historia del lápiz rojo y azul. Y eso es lo que se hace básicamente en el estado de resultado. Diariamente, trimestralmente, mensualmente, como quieran, pueden hacer. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Esto nos va a ayudar a ver cómo crece el margen de ganancias, cómo crece al aumentar los ingresos o reducir gastos. Esa es la forma de lograr ganancias. Aumentar ingresos o reducir gastos. Tenemos que comparar los estados de pérdidas y ganancias también con otros periodos contables. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a saber cómo estamos a comparación de los años pasados. Si estamos mejor o estamos peor. Sin que eso signifique que estamos perdiendo hoy día. Puede ser que en septiembre del año pasado estábamos ganando 1,000. Ahora estamos ganando 800, pero seguimos ganando. Pero tenemos que ver por qué estamos ganando menos. Y esto se basa en tres cosas bien claras: ingresos, costos y gastos. ¿Qué son los ingresos? Toda la plata que entra de cualquier forma al hospital. ¿Qué son los costos? ¿Y qué diferencia hay de costo con gasto? Costos es lo que nosotros necesitamos para funcionar. Y en este caso entran todos los servicios. Y gastos es todo lo que realiza el hospital para hacer las compras que necesita para funcionar. En este caso algodón, jeringas, esas cosas. Esa es la diferencia. Costos es lo que nosotros gastamos mensualmente. O sea, los costos de su casa, ¿cuáles serían? Luz, agua, cable, teléfono, internet, todas esas cosas. Y los gastos que realiza en la casa, por ejemplo, es la comida, es los pañales del niño, etcétera. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, como ustedes pueden darse cuenta. La estructura del estado de pérdidas y ganancias se agrupa de la siguiente manera. En tres filas, antes eran solo dos, como les decía, ingresos y egresos. Ahora son tres. Ingresos, costos que necesitamos para funcionar y gastos que realiza la empresa para que no nos falte nada. ¿Qué son los ingresos? Son los beneficios económicos obtenidos durante el periodo contable. Todo el dinero que va a entrar a la empresa. Son los recursos que se obtiene como contraprestación de la venta de bienes, prestación de servicios o ejecución de otras actividades. Todo lo que hace el hospital tiene un costo y ese costo lo asume el cliente, ¿no es cierto? ¿Qué son los costos? Son los desembolsos que realiza tu empresa para adquirir, producir, ofrecer un buen servicio, de los cuales esperas obtener y obtuviste un ingreso o beneficio económico, que es lo que nos decía nuestra compañera. ¿Y qué son los gastos? Son los gastos desembolsos por administración, comercialización, investigación, financiación y otros para poder poner un producto o servicio en condiciones para ser vendido o empleado. ¿Y para qué sirve el estado de resultados? Nos sirve para medir y analizar distintos parámetros y al realizarlos de la manera correcta, nos va a brindar un panorama completo para saber la rentabilidad de nuestra empresa. En conjunto con otros estados financieros como el balance general o el estado de flujo de efectivo, son de gran utilidad para la organización. Acabamos.